Bienvenidos al CIE Automotive Capital Markets Day. Bienvenidos al futuro. Sí, al futuro. Porque hoy vamos a hablar de nuestra estrategia y del despliegue de esa estrategia durante los próximos años. Un periodo que será clave para el futuro de la automoción. Y acabaremos la jornada compartiendo nuestros objetivos 2025. ¿Estáis listos para empezar este recorrido? Seguro que sí. Y para ello contamos con la razón de ser de esta gran compañía, nuestro gran recurso sin el cual nunca podríamos crear este futuro, el equipo de personas que forman CIE Automotive. Ellos van a ser los encargados de guiarnos paso a paso a través de este recorrido, imaginando y dando forma a los próximos años de la industria del automóvil. Así que no esperemos más y adentrémonos en nuestro futuro juntos. La automoción es una industria compleja en constante evolución. Ningún paradigma es absoluto y ninguna realidad es permanente. Si a lo largo del último siglo hemos visto grandes cambios en el sector, los últimos años han sido especialmente intensos, tanto desde el punto de vista de la evolución de la demanda como de la necesidad de innovación de la oferta. Vamos a repasar tendencias de la mano de nuestra responsable de desarrollo corporativo. Lorea, ¿qué está pasando? Casi resulta una obviedad decir que la industria del automóvil se encuentra en un periodo de profunda transformación, en evolución hacia un nuevo tipo de movilidad. Por una parte, las nuevas tecnologías de motorización marcan el futuro de una industria cuyo reto más inmediato es ser sostenible. Por otro lado, el aumento de los dispositivos conectados, el enfoque en el diseño y el usuario o la conducción autónoma demuestran que la demanda de los consumidores está cambiando. En este contexto, el papel principal de la industria de automoción hoy es responder a la evolución de las expectativas de los clientes y a la vez mantener un crecimiento sostenible y rentable. Como objetivo utópico llevado al extremo, el mundo del concepto cero. Innovar hasta el cero, con vehículos de emisiones cero, residuos cero, accidentes cero y defectos cero. En este marco de evolución y transformación, ¿cuáles son las tendencias que marcarán la trayectoria en la industria del automóvil? Empezamos hablando de los vehículos eléctricos. Los cambios demográficos y las nuevas generaciones de consumidores están motivados por hechos como la crisis climática y exigen un nuevo ecosistema de movilidad. A día de hoy, se estima que más de un tercio de todos los coches producidos en 2025 serán electrificados, ya sea en versión híbrida o puramente eléctrica, lo que supone una enorme presión sobre los OEMs. Muchos son los retos que aún se le plantean al coche eléctrico, pero completamente alineado con las instituciones y los reguladores, un segmento muy importante de la población demanda automóviles más ecológicos y el sector debe dar respuesta a esta demanda, por lo que sin duda es una cuestión de tiempo conseguir gradualmente estos objetivos. Continuamos con los vehículos autónomos. En los próximos años se augura una generalización del coche autónomo en nuestra sociedad. Es interesante ver hacia dónde se dirige la industria, hacia ese paisaje futurista de coches autónomos en el que seremos conductores y pasajeros al mismo tiempo. Es cierto que aún existen trabas que dificultan su expansión y que es muy probable que tengamos que esperar algo más de lo deseado para disponer de vehículos autónomos realmente eficientes. Pero es una clara apuesta de un sector que está dirigiendo buena parte de sus inversiones en esta dirección. Hablemos también de los vehículos conectados. Si hay una palabra de moda en la industria, esa es conectividad. Las personas buscan cada vez más un coche conectado con el resto de su mundo. Ya lo tienen con su teléfono móvil, sus asistentes virtuales, la domótica. Se deben establecer muchas conexiones de alta velocidad para llegar a ese nivel de experiencia,
por lo que los fabricantes de automóviles se unirán a empresas de tecnología, telefonía e infraestructura. Y así será como las nuevas plataformas de Internet de las Cosas pondrán en marcha la próxima generación de servicios para vehículos. Es importante tener en cuenta el centro de todo, el consumidor y su confort. Uno de los aspectos fundamentales al analizar las megatendencias sectoriales es la importancia del cliente. La demanda ha cambiado de forma considerable en la industria. Antes se apostaba por la potencia, la aerodinámica o el diseño exterior. En la actualidad, el cliente valora otros aspectos, como la asistencia a la conducción, la comodidad del espacio o una infraestructura inteligente marcada por la tecnología. Hablamos de la adaptación del espacio físico de los concesionarios a la era de la digitalización. Hablamos de pantallas, entretenimiento que adquirirán mayor importancia dentro del automóvil. Hablamos de la apertura de los espacios con grandes techos panorámicos sin perder la seguridad. Hablamos de confort en su concepto más amplio. Pasamos ahora a hablar de la empresa digital y la industria 5.0. Por una parte, se espera que en los próximos años miles de nuevas empresas digitales alteren la actual cadena de suministro del sector del automóvil, mientras algunos de los aspectos clave de la empresa digital ya se están implantando en nuestra industria. Fabricación digital, cadenas de suministro conectadas, venta online, monetización de datos. Por otra parte, la automatización, la robótica y la inteligencia artificial se han disparado en el contexto de la pandemia. El camino hacia la industria 5.0 irá marcado con inversiones en simulación, plataformas en la nube, fabricación cognitiva, robótica online, todo un despliegue inversor cuantificado en miles de millones de euros que marcará en los próximos años el paso de nuestro sector. Seguimos ahora con la innovación. El sector de la automoción ha demostrado haber hecho grandes esfuerzos en el desarrollo de tecnología para cumplir con diversos objetivos, pero aún así, la mejora continua y la transformación serán también una constante en el futuro. Es evidente que hay que tener una mentalidad ágil para innovar, ser rápidos en la adaptación, y eso solo es posible escuchando y entendiendo las necesidades del consumidor. Esa base será la que guiará en el proceso de creación de las estrategias, el desarrollo de nuevos productos, el proceso de producción, el esfuerzo comercial, y supondrá la diferencia a la hora de mantener los altos niveles de competitividad tan necesarios en nuestra industria. Por último, hablaremos de la asociación. En el presente más reciente, con las últimas fusiones entre fabricantes y proveedores en el sector, ya se ratifica que esta tendencia es una realidad. Y es que para hacer frente a los complejos desafíos de nuestra industria se necesita unidad y acción conjunta. Hay muchos desafíos que solo van a poder superarse con esfuerzos colectivos, buscando las sinergias. La asociación, la colaboración, pueden aportar soluciones únicas a problemas únicos y estamos convencidos de que va a marcar el futuro de la automoción. Y con estos retos y estas complejidades, es el entorno en el que nos movemos hoy en CIE. Un sector complejo, en plena transformación, que exige sacar lo mejor de nosotros mismos. Una industria de futuro que implica desplegar estrategias flexibles que evolucionen y se redireccionen en el tiempo. Constantemente progresando, pero siempre fieles a nuestro modelo de negocio. Y de eso, precisamente, es de lo que vamos a hablar hoy. Muchísimas gracias. Hemos escuchado a Lorea comentar los grandes retos que plantea nuestro sector y que implican acción en todos los players del mercado, cada uno en su contexto. En CIE llevamos 25 años viviendo la transformación constante del sector y demostrando que sabemos no solo adaptarnos y sobrevivir, sino que sabemos aprovechar cada momento y cada oportunidad y convertirlos en un acierto estratégico.
Y es precisamente de eso, de nuestras decisiones estratégicas en cuanto a electrificación, digitalización, confort e internacionalización, de lo que vamos a hablar ahora con Íñigo y con Rich. La descarbonización de la sociedad es una necesidad y una tendencia imparable. En el sector de la automoción sabemos que jugamos un papel clave en el proceso y, por supuesto, en CIE Automotive ya hemos empezado a recorrer ese camino. Dejadme poner en contexto este camino hacia la electrificación en CIE, ya que puede no ser muy evidente cómo nos afecta y cuántas oportunidades nos genera. Es conocido que el modelo CIE Automotive apuesta por la diversificación en tecnologías, geografías, mercados y segmentos, buscando siempre esa flexibilidad que tan buenos resultados nos ha dado desde nuestros comienzos. Fruto de esa diversificación, podéis ver que en 2020 el 82% de las ventas no estaban asociadas a powertrain y tan solo el 18% de las ventas de CIE dependían del tipo de propulsión del vehículo. Profundicemos en ese 18%. Por una parte, un 15% de los componentes de powertrain para motor de combustión interna y un 3% de las ventas del grupo son ya para componentes de powertrain de vehículos eléctricos y sus baterías. Por otra parte, ese 15% de combustión interna incluye proyectos en geografías y segmentos de muy lenta electrificación, por lo que nuestro riesgo real se reduce muy significativamente y estaría en todo caso por debajo del 10% de las ventas. De cualquier forma, y a pesar de nuestra baja exposición a un portfolio electrificable, es necesario hacer un análisis de impacto. Para ello, fijémonos un escenario intermedio hasta 2030, con un 30% de coches electrificados puros en Europa y en China, un 15% en Norteamérica, 4% en Brasil y 5% en India. Para ser más prudentes, no hemos considerado los vehículos híbridos ni plug-in híbridos, aunque todos sabemos que el resultado del análisis de impacto para CIE mejoraría claramente. Aplicando dichos porcentajes de electrificación a nuestro portfolio de powertrain de combustión interna, el porcentaje de ventas en riesgo sería aproximadamente del 3% en 2025 y del 5% en 2030. Teniendo en cuenta que CIE Automotive capta pedidos cada año por aproximadamente el 20% de la facturación total, esos porcentajes resultan muy asequibles para el esfuerzo comercial y de captación que se desarrolla de manera continuada y natural. Una vez visto que el impacto de la electrificación en nuestro portfolio no es en ningún caso significativo, hablemos ahora de las oportunidades y los retos que se nos plantean y cómo los vamos a afrontar. Entendamos cómo está afectado por la electrificación un típico coche medio del segmento CD, con motor de combustión. Empecemos por los elementos electrónicos y mecatrónicos. CIE Automotive no tiene presencia en ellos, porque los sacamos de la ecuación. La presencia en almacenaje y gestión de combustible, escape, alimentación de aire al motor y control de emisiones es muy poco relevante. En el área de sobrealimentación solo suministramos carcasas del lado caliente y exclusivamente en determinadas geografías, sin perspectivas inmediatas de electrificación. Nuestra presencia en el core de las cajas de cambio, sin tener en cuenta las carcasas, es muy baja. Tenemos que considerar que el diferencial será necesario independientemente de la propulsión que tenga el vehículo. Aunque evolucionemos hacia un vehículo eléctrico, las necesidades de gestión térmica siguen estando presentes e incluso se incrementan. Nos centramos ahora en la estructura central del motor, donde debido a la búsqueda de medios flexibles no nos hemos posicionado en bloques de motor o culatas, tampoco en elementos como válvulas, árboles de leva, bulones o bielas. Sí es cierto que se encuentra un producto importante como es el cigüeñal. Si analizamos ahora el sistema de inyección, vemos que tenemos las rampas de inyección y en algunas ocasiones un cuerpo de bomba. También debemos tener en cuenta que algunos componentes serán necesarios en ambos escenarios de propulsión. Hablamos de bombas de lubrificación, de refrigerante, los compresores de aire acondicionado y los elementos de soportado de todo ello, así como del propio motor. En este entorno nos encontramos con el ámbito natural de CIE Automotive.
un rango compuesto por piezas de aluminio mecanizado de tamaño medio, mecanizado asociado a componentes de transmisión de potencia y otros componentes pequeños, rampas de inyección, algún cárter que puede ser de estampación o de aluminio fundido, cigüeñales, carcasas de fundición de hierro, del turbo principalmente, un portfolio basado en tecnologías de fabricación flexible y genéricas. Por último, es evidente que la división de techos y prácticamente la división de plástico no están afectadas por esta evolución. Ahora veamos cómo afrontar el powertrain electrificado. Es cierto que desde un punto de vista genérico se compone de menos piezas, pero no por ello dejamos de tener muchas oportunidades. De hecho, ya estamos fabricando en serie y tenemos nuevos proyectos captados. En la parte de motor y electrónica de potencia nos encontramos con piezas de aluminio de fundición de tamaño medio, carcasas y tapas de motor, del inverter, de la electrónica, del cargador del interior del vehículo, tapas de estampación, el eje del motor, que puede ser de diferentes tecnologías que encajan en CIE, y conector de plástico. De manera que el contenido de piezas de aluminio es incluso mayor en el powertrain electrificado, y también podemos optar a un pequeño contenido adicional para la división de plástico. En las cajas de cambio, que en muchos casos en una simple reductora, volvemos a tener oportunidades en las carcasas de aluminio y en diferentes piezas de mecanizado. Fijémonos ahora en el entorno de las baterías, donde aunque CIE no se centra en la producción de las celdas ni de la electrónica, hay piezas de alto valor añadido, principalmente de estampación y tubo, tanto en las carcasas como en el sistema de refrigeración, conectores y elementos de protección frente a crash. Por tanto, tenemos un potencial de negocio netamente superior en estampación y en aluminio, y alguna oportunidad en plástico. En estas divisiones ya estamos captando ese tipo de componentes tanto en clientes tradicionales como en los nuevos actores de la electrificación. Además, no olvidamos los importantes retos que suponen aquellos productos que aún no tienen un sustituto claro en los vehículos de cero emisiones. En ese aspecto nos centramos en productos de forja, algún producto mecanizado y en las carcasas de fundición. Para ello hemos definido una estrategia cuyos pilares básicos son: aumentar nuestra presencia en elementos forjados de chasis y suspensiones, en aleaciones férricas o en aleaciones de aluminio, buscando una mayor contribución al aligeramiento del vehículo. Aumentar la presencia en mecanizado de ejes y engranajes de reductoras de vehículos eléctricos de batería. Aprovechar nuestro histórico de consolidación de proveedores que nos posiciona inmejorablemente para aglutinar la capacidad de fabricación que queda en este ámbito, del que sin duda saldrán aquellos que parten hoy de una posición no financieramente sólida y de los estándares de fabricación avanzados. Ser activos en el outsourcing de tecnologías tradicionales que nuestros clientes externalizarán para centrarse en nuevos retos de conectividad, inteligencia artificial, conducción autónoma y grandes sistemas para vehículos electrificados. Además, se han fijado ambiciosos objetivos de captación comercial en áreas electrificadas que superan los ratios de penetración de los vehículos eléctricos. Por último, nos centraremos en finalizar el plan de innovación para aumentar nuestra competitividad en forja. Como os decía al principio, la descarbonización de la sociedad es una necesidad y una tendencia imparable. Desde CIE Automotive podemos decir con orgullo que ya estamos trabajando en ello. Además, el resultado será un crecimiento en el área de propulsión, maximizando todas las oportunidades mencionadas y materializando el plan estratégico que estamos desplegando en cada división y geografía. Como todos sabéis, el corazón de CIE Automotive se centra en la fabricación y dentro de su ADN está la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías. Por eso, en CIE ya estamos integrando en nuestras plantas y procesos la Industria 4.0, un conjunto de diferentes tecnologías que han alcanzado un grado suficiente de madurez en un mismo momento. Os vamos a mostrar una gran parte de ellas a través de un caso real de CIE, una línea de fundición de aluminio y mecanizado. Empezamos por la fundición aditiva. Esta herramienta todavía no la usamos para producir componentes de alta serie de manera directa. La utilizamos para prototipos conceptuales y de manera muy importante en nuestros moldes y utillajes, donde no solo introducimos tecnología propia con diferentes patentes, sino que los optimizamos con el uso de insertos de fabricación aditiva, que, por ejemplo, consiguen velocidades de extracción de calor muy superiores a las tradicionales,
una ventaja clave. La siguiente herramienta que vamos a abordar es el gemelo digital. Basado en simulaciones avanzadas, nos permite predecir el comportamiento real de la célula sin tener que intervenir en ella. Esta herramienta se nutre de sensores y captadores de datos para cada parámetro clave de la línea. Veremos que los datos son un común denominador en muchas de las tecnologías. Hablemos ahora de la robótica avanzada, donde robots trabajan de manera colaborativa entre ellos y llegando a trabajar en algunas de nuestras líneas mano a mano con las personas, los llamados cobots. En cuanto a lo que conocemos como Big Data, son tecnologías que permiten capturar ingentes cantidades de información de todas las fuentes disponibles en la planta, sensores, controles de calidad, robots, PLCs, etc., posibilitando que la información sea procesada en tiempo real. Ya avanzábamos la importancia de los datos. Por otro lado, a través de la llamada Internet de las Cosas se conecta el mundo físico y el mundo ciber o virtual. Para ello necesitamos dotar de identidad a cada uno de los productos que fabricamos. Por esta razón, tanto el utillaje que porta las piezas como las piezas en sí se marcan unitariamente para asociar todos los datos a cada entidad con la que trabajamos, bien sea máquina, utillaje o componente. Como complemento a estas herramientas contamos con el denominado control de procesos avanzados, que se centra en el desarrollo de modelado de nuestras células de fabricación e instalaciones. Mediante algoritmos predictivos conocidos como Deep Learning, conseguimos anticiparnos al comportamiento de los procesos para su control y al de las máquinas para su mantenimiento óptimo. A esto habría que añadir el uso en planta de nuevas interfaces que permiten que esté todo disponible en una sola vista. Con cero papel posibilitan la formación y la capacitación, la comunicación del equipo y despliegan alertas y acciones de mantenimiento. Por último, desde CIA Automotive estamos haciendo uso del cloud, lo que nos permite el acceso a todos los datos mencionados y su procesamiento de una manera conjunta, pudiendo poner en común experiencias en diferentes líneas, geografías, tecnologías y problemáticas. En CIA Automotive implantamos todas esas tecnologías en nuestras plantas, buscando siempre mejoras medibles y que repercutan en la última línea del resultado. Gracias a la digitalización, logramos que nuestros clientes perciban que nuestra producción cuenta con procesos robustos, flexibles y en mejora continua. Además, internamente supone un paso más dirigido a mejorar la rentabilidad, siempre buscando el retorno en cada instalación en línea con la disciplina de inversión que nos caracteriza. Muchas gracias. Nowadays, it is unavoidable to talk about comfort as one of the key decision-making factors for vehicle buyers. Comfort, widely understood, include different elements such as the vehicle interior size, the acoustic comfort, the perfect climatization, additional light, communication architecture, or the more visual instrument panel. But comfort can never mean excessive isolation, as it would imply that the driver would not be able to perceive different situations on the road, and was missing important information for safe driving. So, the OEMs have to focus on increase the level of comfort and improving the user experience at the same time that safety is a must for them. This is the framework in which our CIA Roof Systems division works. CIA Roof Systems was created in 2019 as the integration of CIA SES and CIA Gauda, former roof system business unit of Intiva Products. And its product portfolio are the kind of optional elements
offered to the purchaser. In fact, the features of our roof systems have currently very well accepted and have even better growth prospects. Roof system market has been growing significantly over the last decade and has a bright future ahead. In 2021, approximately 84 million vehicles are expected to be produced worldwide, and 21 million out of those will include a roof system, which means around 25% penetration rate. In premium cars, current penetration rate is about 60%, and it is less than 20% in lower segments. In 5 more years, 97 million vehicles are expected to be produced worldwide, and 25.5 million of which will be installed a roof system. That means a penetration rate of 26.5% with higher acceptance. In premium cars, where it is almost a must with more than 65% and more than 20% penetration rate in lower segments with plenty of room ahead. This means that roof system market is growing, and it is growing faster than general automotive market, with tailwinds both from increase of global production volumes and from the additional penetration rates in the different car segments. Let's briefly analyze the different specific trends in the roof system market and Sea's strategy to answer them. First, the highest demand and growth is expected in the bottom road two-panel roofs and in the fixed glass roofs with a roller blind, where Sea has a full range of products. Second, the electric vehicle architecture needs roofs with a reduced headroom package due to battery location at the bottom of the car, which Sea products support with the technology of flat roller blind. Third, one of the newest trends implies sky glass roof. That is where Sea can offer the integration of lighting on both fixed glass roof and opening roofs, covering all ranges. Fourth, ambient comfort is now a key feature for car purchasers, and Sea has started to work on different solutions to answer that new demand with advanced development activity. A. Integrating light in fabric illuminated headliner, roller blind. B. Integrating spotlight to the roller blind. C. Integrating entertainment system in the side sunshade or store in the roof sunshade. But at the same time, more light and more ambient comfort implies more glass, which could cause temperature increase inside the car. This is something that needs to be balanced in the future. So, all in all, Sea Roof Systems is in a growing market, supported by development of electric and autonomous driving. In this market, our innovation and technical capabilities are highly recognized as one of the worldwide top 3 suppliers. The roof systems make Sea a winning key player. And last but not least, I'd like to take this chance to wish all the best and fortune to all of our stakeholders in Chinese. 祝大家财运亨通，万事如意。Thank you.
Sin duda, uno de los grandes aciertos estratégicos de CIE Automotive ha sido su posicionamiento geográfico. Desde los comienzos del proyecto, la diversificación geográfica fue uno de los ángulos más buscados. Por una parte, la internacionalización y la multilocalización de nuestras plantas productivas ha sido una característica diferencial para un proveedor Tier 2 como nosotros, favoreciendo el incremento constante de nuestra cuota de mercado y permitiéndonos el acceso a grandes proyectos de plataforma global de nuestros clientes OEMs. Por otra parte, la presencia en diferentes geografías supone un elemento de mitigación de riesgo muy importante contra la ciclicidad de un sector como el de la automoción, en el que las distintas regiones atraviesan sus propios ciclos económicos. El proyecto CIE nace en el País Vasco hace 25 años para expandirse rápidamente. Si a principios de la década de los 2000 dimos el salto al resto de Europa y a Brasil, después llegó México. En todas esas geografías fuimos capaces de posicionarnos de forma sólida, inteligente, en muchos casos y al principio a través de alianzas locales. Siempre sentimos que llegamos a tiempo, antes de la explosión del mercado de automoción local, que nos permitió rentabilizar las inversiones realizadas. Y así continuamos desarrollando durante años los mercados europeos y americanos, hasta que en 2013 dimos un nuevo salto cualitativo y cuantitativo muy importante, desembarcando en India. La creación del proyecto MCIE y nuestra entrada en el prometedor mercado indio supusieron el comienzo de nuestra aventura asiática, un mercado que casi 10 años después conocemos bien y donde trabajamos con todo tipo de clientes en diferentes segmentos de la industria. Y decidimos seguir apostando por Asia. En 2019 sumamos China a nuestra presencia global a través de la integración de las plantas de sistemas de techos de CIE Golde. Como primer mercado de automoción del mundo, con 1/3 de la producción mundial de vehículos y con un crecimiento importante esperado para los próximos años, estamos seguros de que nuestra última apuesta geográfica va a demostrarse sin duda como un nuevo acierto. Un posicionamiento geográfico desarrollado intensamente durante las últimas 2 décadas que nos convierte en proveedor de referencia en todos y cada uno de los principales mercados de automoción. Un posicionamiento geográfico cada día más equilibrado entre diferentes regiones y en el que los mercados de mayor proyección futura como China, India, México o Brasil tienen un papel relevante. Un posicionamiento geográfico que a día de hoy es garantía de éxito y que seguiremos reforzando día a día. Como todos sabéis, CIE tiene la capacidad de producir componentes en todas y cada una de las tecnologías. Nuestro posicionamiento así es multitecnológico y resulta diferencial de cara a nuestros clientes. En cada una de las tecnologías tenemos la visión tecnológica global, pero adaptamos la estrategia concreta en las diferentes áreas geográficas en función de la realidad de los distintos mercados. A continuación vamos a repasar el futuro de todas a través de las palabras de nuestros responsables tecnológicos, Aitor, Justino, Ander, Fernando, Óscar, José Luis, Alex y Manuch. Con la adquisición de la división de sistemas de techos de Inteva en 2019, actualmente denominada CIE Golde, y su integración con ACS, CIE Automotive se convirtió en el tercer player mundial de este nicho de mercado. Actualmente la división tiene 2 grandes objetivos: el crecimiento y la reducción de costes, teniendo para el crecimiento 2 vías: el propio desarrollo de los techos en los distintos clientes y áreas geográficas y, por otro lado, el desarrollo de los productos de ACS como el Luggage Cover o el Flash Door en los clientes históricos de Golde. Vayamos al primer mercado del mundo, China. En esta área geográfica la división cuenta con 9 plantas. En ellas y en Asia en general, los grandes desafíos que se nos presentan son: para el crecimiento,
Trabajar en el desarrollo de un techo low cost para poder competir con players locales. Captar proyectos de nuevos OEMs, tanto occidentales como locales, con el objetivo de ampliar una cartera de clientes poco diversificada actualmente. Impulsar los productos adicionales a los techos con los que contaba ACS en los clientes de Golde, como pueden ser los flash door o los luggage cover. Desarrollar el mercado indio, bien con un greenfield o desde China, como se hace ahora. Para la reducción de costes, racionalizar las plantas de CIE Golde Wuhan y CIE ACS Wuhan, buscando sinergias estructurales y operativas, e integrar verticalmente la encapsulación de cristales con el fin de reducir los costes de compra y poder acceder a un mayor número de proveedores. Nos movemos ahora al mercado europeo, un continente donde contamos con 5 plantas que se enfrentan a retos importantes, sobre todo ligados a la reducción de costes, siendo los principales reorganizar la planta del Osorno en Eslovaquia y optimizarla desde el punto de vista de flujo productivo, completar el cierre de la antigua fábrica de Giffor en Alemania, industrializar exitosamente los nuevos proyectos para cliente premium alemán en la planta de Oradea en Rumanía, cambiar los ERPs actuales mediante la implantación de SAP con el fin de homogeneizar con el resto de CIE Automotive. Y finalmente, impulsar los productos adicionales a los techos con los que contaba ACS en los clientes de Golde, como pueden ser los flash door o los luggage cover. Y por último, vayamos a Norteamérica, un continente cuyo principal objetivo es el crecimiento y donde contamos con plantas en México y en Estados Unidos. Unas plantas en las que tenemos los siguientes objetivos. 1. Captar los sustitutos de proyectos clave para la planta de Puebla por su alto volumen. 2. Industrializar exitosamente el nuevo proyecto para cliente americano en la planta de Auburn Hills. 3. Captar proyectos de nuevos OEMs en techo para crecer en nuestra división en Norteamérica, así como impulsar el cross-selling entre productos y clientes de ACS y Golde. Y, finalmente, cambiar los ERPs actuales para homogeneizar con el resto de los sistemas del grupo CIE Automotive. Con todos estos ambiciosos desafíos por delante, podemos afirmar que Sistemas de Techos es una división con un gran futuro, tanto por su elevado potencial de generación de valor, debido al incremento de la facturación y la mejora de rentabilidad, como por su presencia en uno de los segmentos con mayor proyección de crecimiento en el entorno del confort. Muchísimas gracias, Tamil Esquerdenoi. El grupo CIE Automotive es uno de los players más importantes en el mundo de la forja, gracias a sus 17 plantas distribuidas a lo largo de Europa, India, América y China. A nivel europeo, la división de forja cuenta con 6 plantas en España, Alemania y Lituania, todas ellas bajo el paraguas de nuestra cotizada Mahindra CIE. Los desafíos en el viejo continente se focalizan en lo siguiente: desarrollar nuevas piezas de forja para el coche eléctrico, invertir y desarrollar la forja de aluminio, crecer con proyectos de prensa horizontal que permitan ganar cuota de mercado en driveline, desarrollar soluciones competitivas de piezas de forja mecanizadas y, por último, racionalizar y redimensionar la forja alemana. En India contamos con 7 plantas ubicadas principalmente en Pune y Bangalore. Estas plantas tienen por delante un gran proyecto de desarrollo y se enfrentan a los siguientes retos: la ampliación de capacidad con la construcción de una nueva planta en Coimbatore, el lanzamiento de una nueva línea de mecanizado de cigüeñales para el cliente local, ampliar la capacidad de forja con una nueva prensa de forja en semicaliente para componentes de driveline en Pune y, finalmente, industrializar exitosamente los numerosos proyectos captados en el último año. Si nos trasladamos a América, en el norte encontramos nuestras 2 plantas mexicanas, Forjas de Celaya y Villforge, y en el sur una planta de autoforjas en Brasil. Nuestros objetivos allí son 3. Primero, ampliar la actual nave de Villforge en México para industrializar los nuevos proyectos captados y continuar el desarrollo de la planta.
Segundo, ejecutar el lanzamiento de nuevos productos en diversos clientes OEMs y Tier 1. Y tercero, arrancar con éxito la nueva línea de forja Transfer para productos Driveline en Brasil. Por último, en cuanto a la presencia de nuestra forja en China, contamos con la planta de Nanjing, fruto de la joint venture con el grupo Donghua. Aquí tenemos previsto lo siguiente: definir e implementar el plan de reubicación acordado con el gobierno chino, desarrollar e implementar nuevos productos y procesos de la mano de las forjas europeas y continuar con la automatización de las líneas de forja, desarrollando el flujo pieza a pieza de modo eficiente. En definitiva, con estos desafíos en mente, estamos convencidos de que la forja es la tecnología que más puede beneficiarse de la consolidación de players, a la vez que evoluciona hacia nuevos productos que se implementarán en el futuro mix de vehículos. Gracias a todos por dedicarle unos minutos a la división de forja. El grupo CIA Automotive tiene plantas dedicadas a la fabricación de piezas mecanizadas en Europa, América e India. Además, también desarrolla una pequeña actividad en China en una de nuestras plantas de multitecnología. En nuestras 17 plantas europeas, ubicadas en España, Francia, Italia, República Checa y Eslovaquia, el futuro nos desafía con los siguientes retos: incrementar el valor añadido y la complejidad de los productos como estrategia de diferenciación, desarrollar componentes para vehículos eléctricos e híbridos, por ejemplo, rotores de motores eléctricos, engranajes rectificados o cajas diferenciales, y consolidar el liderazgo en piezas de chasis mediante la apuesta por la competitividad y la eficiencia interna. Viajemos ahora hasta América. En esta región contamos con 3 plantas ubicadas en México, 4 en Estados Unidos y 3 en Brasil. Los objetivos marcados para estas plantas son continuar con el desarrollo del negocio diversificando la base de clientes actual, captar productos de mayor valor añadido, especialmente para vehículos eléctricos o híbridos, desarrollar el negocio de componentes de transmisión y driveline, así como mantener una posición destacada como proveedor estratégico y preferente para productos de chasis. Y finalmente, mejorar la competitividad mediante la optimización de equipos productivos y la automatización o digitalización de los procesos industriales. Por último, si nos trasladamos a nuestras 2 plantas en la India, encontramos que nuestros mayores desafíos son afrontar con éxito el gran crecimiento del negocio ampliando las plantas actuales e invirtiendo en nueva maquinaria. Aprovechar el contexto de la localización en India de las importaciones desde otros países, especialmente desde China. E incrementar el negocio de exportación principalmente hacia el mercado americano. En definitiva, como habéis podido observar, enfocamos la tecnología de mecanizado hacia componentes de mayor valor añadido y complejidad, por lo que esperamos crecer significativamente, impulsados por nuestro extraordinario conocimiento de la tecnología, nuestro fuerte posicionamiento global y nuestro eficiente modelo de negocio. Muchas gracias. El grupo CIA Automotive fabrica piezas en la tecnología de inyección de aluminio y cuenta con un total de 10 plantas localizadas en Europa, India, Norteamérica y Brasil. A continuación,
os voy a hablar de los desafíos más importantes a los que nos enfrentamos en cada una de ellas. Empecemos por Europa. En este área tenemos 5 plantas productivas, 3 en España, 1 en Rumanía y otra en Rusia. Y nuestros retos principales son el lanzamiento de un greenfield para inyectoras grandes de más de 2.000 toneladas en la planta de Alcastin en España. Aprovechar la sólida posición financiera y tecnológica de CIA Automotive para desarrollar nuestra capacidad productiva y actuar como vehículo consolidador del sector en Europa. Focalizar las captaciones en nuevos proyectos para vehículos eléctricos e híbridos y diversificar nuestra cartera de clientes apostando por componentes de inyección, mecanizados y de alto valor añadido. Si nos trasladamos a India, contamos con las plantas de AL, compañía adquirida en el año 2019. Estas plantas están ubicadas en Aurangabad, Pune y Pandagar y se dedican principalmente a componentes del two-wheeler. En este área geográfica tenemos por delante varios desafíos. Comenzar con la producción en la nueva planta de inyección de aluminio construida en Aurangabad, transferir la tecnología y el know-how de CIE para incrementar la eficiencia interna y la calidad del producto. Y por último, captar nuevos clientes y desarrollar nuevos productos de alto valor añadido para el sector del vehículo de pasajeros, los four-wheelers. En cuanto a nuestra presencia en Norteamérica, centramos la fabricación de piezas de aluminio en México, en la compañía CIE Celaya, donde tenemos 2 grandes retos. Por un lado, industrializar y arrancar la serie de un importante nuevo proyecto para un Tier 1 y por otro, continuar con el plan de crecimiento y desarrollo de la planta, manteniendo y mejorando los ratios operativos y económicos. Por último, en Brasil contamos con una planta dedicada a la inyección de aluminio, que tiene por delante los siguientes desafíos. Fabricar componentes de aluminio para sistemas de dirección, así como productos de aluminio de alto valor añadido para motor y transmisión. Además, debemos acometer la automatización y digitalización de los principales procesos industriales. Con estos objetivos en mente, a nivel global, desde la división de aluminio de CIA Automotive, nos enfocamos en el crecimiento y la diversificación de la cartera de clientes. De esta manera, seguiremos aportando a este gran proyecto común a través de una tecnología que se posiciona como clara ganadora en las nuevas tendencias de la automoción, contribuyendo al aligeramiento del vehículo y participando activamente en las nuevas tendencias de propulsión, híbridas y eléctricas. Muchas gracias. El grupo CIA Automotive se dedica a la fabricación de piezas de estampación y conformado de tubo en Norteamérica, Europa, India, Brasil y China. Las 5 plantas de estampación en México son referencia a nivel mundial por su excelencia y su eficiencia. Estos centros productivos tienen varios desafíos por delante para los próximos años, entre los que se encuentran: construcción de 2 greenfield, uno de estampado y ensamble y otro de pintura, con el fin de cubrir la necesidad de capacidad adicional. Ampliar la capacidad en Celaya con prensas transfer y progresivas, así como aumentar la inversión en tubos para dirección. Aprovechar la oportunidad de captar piezas para vehículo eléctrico con cliente Tier 1 y para techos. Crecer en actuales piezas de batería y body and white en plataformas de coche eléctrico. Entrar en nuevos productos, transmisión, motor, suspensión y componentes electrónicos. En Europa contamos con 5 plantas, 3 en España y 2 en República Checa, cuyos objetivos en los próximos años son apoyarse en el equipo y el conocimiento de México para mejorar las plantas europeas, arrancar con éxito la nueva prensa transfer Servo 2.000 toneladas, desarrollar nuevos productos del segmento de coches electrificados e industrializar proyectos ya captados para nuevos players. Si nos centramos en India, donde bajo el paraguas de nuestra filial India cotizada, contamos con 5 plantas de estampación,
Está previsto construir una nueva planta en Osur para Fuel Rails, ejecutar mejoras en el layout y en la automatización de líneas de prensas de Kane y Nasic, continuar con la mejora de eficiencia interna del negocio, industrializar los nuevos proyectos captados con OEMs locales. Si nos trasladamos a Brasil con 4 plantas, nuestros desafíos son instalar y poner en marcha la nueva prensa transfer de 1.600 toneladas en Nakayone, reemplazar las ventas de Ford con nuevos clientes que están captando su cuota de mercado, ampliar portafolio de productos con los OEMs tradicionales del mercado brasileño. Por último, nos enfocamos en nuestra planta de China, donde buscamos activar el negocio de los rails de gasolina, captar nuevos clientes para sistemas de dirección, apoyándonos en nuestra capacidad de investigación y desarrollo, conseguir nuevos proyectos para vehículo eléctrico. Y así, estos serían los planes para los próximos años en la tecnología con la que empezó todo. Uno de los íconos de la flexibilidad y la adaptación de SIA Automotive, una tecnología con la que nacimos y que hoy en día es uno de los grandes exponentes de la transición hacia la electrificación en nuestra compañía. Muchas gracias. A SIA Automotive conta com 14 plantas na tecnologia em plástico, localizadas na América do Norte, Brasil e Europa, além de uma divisão de composites nas plantas na Índia e nos Estados Unidos. Nossas fábricas de tecnologia de plástico enfrentam múltiplos desafios, dependendo de sua área geográfica. A seguir, vou falar brevemente sobre as mais relevantes. Na América do Norte, SIA Automotive enfrenta vários desafios. Desenvolver uma linha de pintura na SIA Plásticos México. Diversificar os clientes na SIA Estados Unidos. Tornar-se líder de mercado em Michigan, no segmento de load floor. Transformar a SIA Estados Unidos em full service supplier. Desenvolver novos segmentos de produtos, tais como headliner e door panels. Seguindo agora para o Brasil, neste mercado, contamos com 5 plantas com vários objetivos à frente. Entre eles, se encontram desenvolver produtos que aportem maior valor agregado na SIA Diadema. Abertura de relacionamento com os clientes asiáticos, localizados na região de São Paulo. Captar um número maior de peças cromadas em SIA São Bernardo e Minas. E expandir as linhas de binjeção, visto que estamos vivenciando uma maior demanda de mercado por peças com revestimentos internos e externos. E, finalmente, também queremos implementar a tecnologia de pintura eletrostática nas peças de bola e cola. Passando para a divisão de plástico na Europa. Contamos com plantas na Espanha, Portugal, República Tcheca e Marrocos. Nessas plantas, buscamos captar novos clientes e otimizar a capacidade produtiva da Plasfil, em Portugal. Captar projetos transfer em Marrocos e introduzir novos produtos nas OEMs que trabalhamos atualmente, ampliando assim nosso portfólio. Consolidar e reorganizar a Plast na República Tcheca. E por fim, na divisão de composites na Índia, queremos desenvolver os negócios especialmente para veículos elétricos, iniciar uma nova planta de composites em Kane e consolidar a melhoria de eficiência interna. Com esses objetivos na mesa e a considerar um peso menor relativo no total da SIA Automotive, nós da tecnologia plástica queremos continuar
buscando o crescimento e a rentabilidade elevada, e que, sem dúvida, será de grande contribuição ao valor futuro do nosso grupo. CIE Automotive operates iron casting technology plants in India and Brazil, mainly focused on commercial vehicles and off-road vehicle segments. In India, MCIE's iron casting division is upgrading its development capabilities, improving internal efficiency and growing the business through market consolidation. These are the main targets. 1. Start up the new casting molding line, expand our machining facilities to increase added value offered to our customers, launch the new export programs for global OEMs. In Brazil, we have foundry plants oriented to heavy vehicles. Our aim there is to grow along with European customers to double our market share, diversify our target market towards North America with the objective that exports will account for more than 20% of our sales, consolidate the industrialization of new projects for German customers, and install 4 robotized machining cells in addition to automated painting process. Despite being the division with the smallest relative weight in CIE Automotive today, the iron casting has a strong position in emerging markets, markets with high growth potential and which are expected to contribute significantly to the company's future. Thanks for your attention. Tal y como hemos visto, la parte operativa del negocio es sin duda clave, pero también resulta fundamental el papel que juegan otras áreas de la organización en la optimización del resultado y, lo más importante, la maximización de la generación de caja operativa. Vamos a ver ahora el despliegue de estrategias en las áreas financiera y fiscal, así como el marco de análisis y control de riesgos del grupo, de la mano de Susana, Irache y María, 3 de nuestras directoras corporativas. Vamos a pasar a hablar de la función de compliance en CIE Automotive, responsable del funcionamiento de la segunda y la tercera líneas de defensa. Su dependencia es jerárquica del consejero delegado y funcional de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y de la Comisión ASG, ambas dependientes del Consejo de Administración. Dentro de la segunda línea de defensa distinguimos, por un lado, el ámbito de buen gobierno, que incluye la definición y supervisión del cumplimiento del marco ético interno y de los compromisos adquiridos por el grupo, así como la monitorización del cumplimiento de los requerimientos legales. Por otro lado, el ámbito operativo, que está directamente relacionado con la gestión de riesgos y control interno de la información financiera y no financiera. La tercera línea de defensa, el aseguramiento de la auditoría interna a los órganos de gobierno, está coordinada a nivel global por el Departamento de Compliance, si bien su plan anual y los recursos necesarios son gestionados y aprobados de manera independiente por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento. El plan anual incluye la auditoría periódica de los procesos más críticos del mapa de procesos del grupo,
un plan de auditoría rotatorias a todas las plantas y una revisión detallada de las inversiones más importantes. Con el objeto de una gestión integral del departamento, así como una consolidación y estandarización de su funcionamiento, la gestión del Departamento de Compliance en el ámbito operativo se asienta principalmente en la herramienta SAP GRC, Governance, Risk and Compliance, donde desde el módulo Risk Management se elabora el mapa de riesgos de la sociedad. Desde el módulo de Process Control se supervisa y monitoriza el sistema de control interno financiero y no financiero. Y por último, desde el módulo de Audit Management se coordina y gestiona el trabajo del equipo global de auditoría interna. Gestión de riesgos. Veamos ahora el mapa de riesgos de 2020, que contemplaba 19 riesgos, 6 ESG, 5 estratégicos, 3 de carácter operacional, 3 de naturaleza financiera y 2 de cumplimiento. Para su elaboración participaron 66 profesionales de la alta dirección y el equipo directivo con ámbito global. La evaluación de los riesgos se basa en el cálculo de la probabilidad de ocurrencia pasada y futura de los mismos, así como su impacto en 3 categorías: económica, organizacional y reputacional. Los riesgos más valorados, si bien en todo caso la probabilidad de ocurrencia es media y el impacto bajo, son 1. Ciberseguridad. 2. Fraude y corrupción. 3. Cambio en las tendencias de mercado. Tras el año vivido en 2020 y con la obligada digitalización derivada del teletrabajo y la progresiva automatización en los procesos vinculados a la industria 4.0, la ciberseguridad y la protección de la información son conceptos que han cobrado mayor relevancia, si cabe, confirmando así la tendencia de los últimos años. Si hablamos de fraude y corrupción, me gustaría remitirme al informe de 2020 de Transparencia Internacional, donde incluimos las leyes anticorrupción en vigor en aquellos países en los que estamos presentes. Los riesgos de tendencias del mercado están en gran parte ligados a todos los movimientos globales orientados a mitigar los efectos del cambio climático, con su impacto directo en las expectativas de los consumidores y propiciando un marco normativo muy estricto en cuanto a consumo energético, emisiones de gases de efecto invernadero, gestión de residuos, economía circular, etc. En nuestros mercados, Europa y China son los más exigentes en cuanto a legislación medioambiental, con el firme propósito de ser regiones climáticamente neutras. Como comentaba al principio, la gestión de riesgos es responsabilidad del Departamento de Compliance. Para la mitigación de los riesgos contamos con un sistema de control interno integrado en la herramienta SAP GRC, herramienta que integra y consolida los diferentes ERP, tanto SAP como no SAP, que disponemos en todas las plantas. Por último, destacar que el Departamento de Auditoría Interna sigue un esquema mixto de recursos, contando con externalización y con personal propio dedicado en exclusiva, así como con equipos internos mixtos compuestos por controllers de negocio y personal corporativo, combinando así las mejores prácticas y conocimientos de cada uno y posibilitando sinergias. En resumen, este es el trabajo que desarrollamos desde el Departamento de Compliance, un trabajo que ayuda a que CIA Automotive sea referente también en este ámbito. Muchas gracias por acompañarme en este viaje a través de la función de Compliance. En CIE entendemos que mantener una sólida posición financiera es fundamental para generar valor a largo plazo y, por tanto, focalizamos nuestra estrategia financiera en los siguientes pilares: fuentes de financiación diversificadas, financiación vinculada a criterios ESG, una adecuada reserva de liquidez y una gestión activa de la estructura de capital. Centrémonos primero en la estrategia financiera diversificada. Nos marcamos como objetivo de medio plazo balancear las fuentes de financiación con una contribución equilibrada de deuda bruta bilateral, de financiación estructural e institucional y de financiación proveniente del mercado de capitales. Nuestra estrategia financiera tiene un absoluto compromiso con los criterios ESG que rigen nuestro modelo de negocio y que se traducirá en lograr que el 28% de la deuda financiera bruta ligada a criterios ESG en el ejercicio 2020
alcance niveles del 50% en los próximos años. Priorizaremos así el equilibrio entre la actividad industrial y sus positivos resultados y nuestro compromiso de respeto al medio ambiente, a los criterios sociales y de buen gobierno del grupo. El tercer pilar de nuestra estrategia financiera es garantizar una adecuada reserva de liquidez. En este sentido, seguiremos en la senda de los últimos años, dando confort a los distintos stakeholders mientras garantizamos una reserva de liquidez aproximadamente del 60% sobre la deuda financiera bruta. Una reserva de liquidez que sea líquida a largo plazo y con un coste optimizado. El cuarto y último pilar de nuestra estrategia financiera nos llevará a impulsar una coordinación matricial que permita maximizar oportunidades en los distintos países. De esta manera, seguiremos siendo capaces de abordar una gestión activa de la estructura de capital, optimizando el circulante para reducir deuda, ampliando el plazo de la misma, que a cierre de 2020 fue de 3,2 años de media, y logrando que en torno al 70% de los vencimientos sean superiores a los 3 años. Manteniendo nuestra política de gastos financieros, que actualmente suponen poco más del 1% de las ventas, y que los mismos irán decreciendo de una forma gradual en los próximos años, paralelamente al desapalancamiento de la compañía. Lograremos una óptima estructura de capital combinando coberturas naturales y derivados no especulativos, que se adapten a nuestro perfil de riesgos, logrando una gestión activa de los potenciales riesgos de tipo de cambio, buscando siempre el equilibrio entre las monedas de generación y endeudamiento, y alcanzando en los próximos años una exposición a tipos de interés fijo de aproximadamente el 50%. En definitiva, me gustaría remarcar que la estrategia financiera del grupo está y estará ligada a la credibilidad y a la solidez en la gestión, impulsando una estrecha colaboración con financiadores actuales y futuros que sean compañeros de viaje en este nuevo y apasionante reto. Muchas gracias a todos. Desde nuestros comienzos, en CIA Automotive siempre hemos promovido una actuación fiscal de respeto y cumplimiento de la normativa, alineada con la generación de valor. Ya hace algunos años hicimos la primera definición de una estrategia fiscal corporativa, estableciendo un marco de actuación y cultura fiscal única para todo el grupo CIE. Desde ese momento, esta estrategia ha estado en constante revisión y se ha ido enriqueciendo y adoptando las mejores y más exigentes prácticas en materia de transparencia y conducta tributaria. Podríamos decir que la cultura fiscal CIE se rige por los siguientes principios. En primer lugar, un cumplimiento responsable de nuestras obligaciones y una interpretación razonable de la normativa de todos los países en los que estamos presentes. En CIE, huimos de cualquier tipo de estructura fiscal artificiosa u opaca. Nos alejamos incluso de las que, sin serlo, lo parecen. La ingeniería fiscal no tiene cabida para nosotros. Invertimos muchos recursos en la prevención y reducción de riesgos significativos. Adicionalmente, potenciamos una relación con las autoridades fiscales basada en la transparencia, la confianza y la colaboración mutua. Y por último, entendemos nuestra contribución tributaria como una aportación a la sociedad, considerando a CIA Automotive como un agente social que contribuye al desarrollo de los países donde operamos. En resumen, disponemos de un modelo de gestión fiscal robusto al que dedicamos los recursos necesarios para garantizar una actuación responsable y eficiente que no se aleje de nuestras operaciones y que vaya muy alineada con nuestro negocio. En esta línea de responsabilidad, este año hemos dado un paso más allá en nuestro compromiso de transparencia y por primera vez hemos publicado nuestro informe de contribución fiscal, con el espíritu de facilitar el entendimiento de cuál es la contribución tributaria y social de nuestro grupo. Entre los datos que han sido publicados en este informe, quiero destacar que durante el año 2020, año de pandemia, CIE ha generado más de 1.000 millones de euros de valor a la sociedad. Casi 200 millones de euros
se han destinado a nuestros accionistas mediante la distribución de dividendos y la reducción de capital. Más de 400 millones de euros han sido pagados como salarios a nuestros empleados. 350 millones se han destinado al pago de impuestos, tanto propios como recaudados de terceros. Y por último, hemos remunerado a las instituciones financieras con 35 millones de euros. En paralelo, convencidos de que las actuaciones fiscales que llevamos a cabo en CIE son las apropiadas, hemos solicitado nuestra adhesión al Código de Buenas Prácticas de la Agencia Tributaria, reafirmándonos así en nuestro deber de responsabilidad y transparencia en materia de tributación. Después de hablar de la contribución tributaria con carácter global, me gustaría centrarme ahora en el impuesto de sociedades y en su evolución prevista para los próximos años. Debemos empezar contextualizando cuál es nuestro perímetro fiscal. CIE es muy heterogéneo, con compañías en 20 países, bajo 22 jurisdicciones fiscales, con legislaciones muy diferentes que, además de ser muy distintas, son muy cambiantes. Por un lado tenemos Brasil, que supone aproximadamente el 7% de las ventas totales del grupo y que tributa un tipo nominal del 34%. En Norteamérica, donde tenemos en torno al 26% de nuestro negocio, tributamos a una tasa nominal de entre el 30 y el 25% en función de si hablamos de México o de Estados Unidos. En Europa, con un 41% de aportación a nuestras ventas, la horquilla de tributación es muy amplia, entre el 15 y el 28%. Por último, en la parte asiática tenemos China e India, con tipos nominales país del 25%. Como veis, es un mix muy diverso que, ponderando las aportaciones de cada área geográfica a los resultados del grupo, resultan en una tasa nominal teórica para CIE del 26% del EBT. Pero este 26% teórico no es nuestra realidad. Como os comentaba antes, llevamos a cabo una actuación fiscal responsable, pero al igual que en el resto de las áreas, buscamos la excelencia y trabajamos para alcanzar unos resultados fiscales también eficientes. Por eso realizamos un trabajo de optimización que nos permite posicionarnos de manera sostenible en el tiempo en una tasa efectiva de gasto en torno al 22%, que en términos de pago se reduce hasta un 15%, 11 puntos por debajo de nuestro nominal teórico. ¿Y cómo hemos llegado a estos resultados? Bueno, pues entre las distintas herramientas que utilizamos, podemos destacar que hemos sabido aprovechar fiscalmente nuestro crecimiento inorgánico, apoyándonos en palancas de optimización, tales como la amortización fiscal de los fondos de comercio financieros, o buscando el máximo aprovechamiento de regímenes incentivados, como es el caso de China, donde por la naturaleza de nuestra actividad hemos conseguido que la mayor parte de nuestras operaciones estén sujetas a una tasa nominal impositiva significativamente inferior a la nominal del país. Quiero insistir en que lo más relevante de estas cifras no son los datos del pasado o la situación actual, que es muy eficiente, sino que como resultado de nuestra gestión y con la visibilidad que tenemos sobre los próximos años, podemos afirmar que CIE Automotive será capaz de mantener estos niveles de eficiencia incluso más allá del horizonte temporal de nuestro plan estratégico. Como resumen, y para terminar, podemos concluir que, comprometidos con una práctica fiscal rigurosa, responsable y transparente, en CIE Automotive gestionamos la tributación de un perímetro muy complejo y plural de una manera altamente eficiente y sostenible en el tiempo. Muchas gracias por vuestra atención. A lo largo de la tarde hemos visto de la mano de directivos del grupo cómo la estrategia de CIE está perfectamente alineada con las tendencias del sector y cómo damos respuesta a los desafíos que se nos presentan en cada una de las tecnologías en las que trabajamos. Hemos visto también nuestro enfoque corporativo. Y todo ello desarrollado con un objetivo muy claro, la maximización de la generación de caja. Desde las diferentes áreas, a través del despliegue de estrategias concretas, buscamos siempre la excelencia y enfocamos todo nuestro esfuerzo a los resultados. Como prueba, los altísimos niveles de rentabilidad por encima de la media del sector que obtenemos en todos los países donde operamos. ¿Y cómo lo conseguimos? Gracias a nuestro modelo de negocio, un modelo de negocio que hemos ido desarrollando y mejorando durante los últimos 25 años y que han demostrado ya en numerosas ocasiones su capacidad para afrontar las crisis y hacer que salgamos reforzados de ellas.
Siempre he dicho que nuestro modo de gestión es diferente y único, y nuestra intención es mantenerlo así. Vamos a repasar brevemente los 6 pilares que lo sustentan. 1. Equilibrio geográfico. Nuestra presencia en los principales mercados de automoción, con 110 plantas productivas y 10 centros de innovación en 16 países, nos permite ser un proveedor global de referencia, a la vez que nos ayuda a mitigar el riesgo de exposición a los ciclos de las diferentes geografías. Y hay que destacar que Asia, primer mercado del mundo en producción de vehículos, representa hoy ya casi 1/3 de nuestras ventas, cuando hace una década no teníamos aún presencia allí. 2. Diversificación comercial. Una cartera compuesta tanto por OEMs como por Tier 1s, en la que evitamos la concentración y la sobreexposición y que nos permite mantener libertad de inversión, guiada exclusivamente por criterios de rentabilidad y no por criterios comerciales. 3. Multitecnología. Nuestro portfolio de productos, formado por todas las tecnologías de fabricación, permite a nuestros clientes la selección de la tecnología que mejor responde a sus necesidades en cada momento y posibilita a CIE redirigir sus esfuerzos inversores hacia aquellas tecnologías de mayor demanda, garantizando siempre nuestro futuro. 4. Disciplina financiera. Estricta política comercial, excelencia operativa y mejora continua de la eficiencia de los procesos. Costes fijos bajos, inversión con un ROI superior al 20%, políticas financieras y fiscales efectivas. Todas las decisiones de CIE se enmarcan en una rigurosa disciplina financiera focalizada en la generación de caja. 5. Gestión descentralizada. Creemos firmemente en la estructura Lean, en la gestión local y en la autonomía operativa de las plantas. Una filosofía que garantiza la toma de decisiones rápida, simple y directa y que toma aún más relevancia en momentos complicados como la pandemia. 6. Integración de estándares ASG. Permitidme que profundice un poco más en este último pilar de nuestro modelo de negocio, el de más reciente incorporación, pero de creciente importancia. Después de 4 años trabajando intensamente en ASG, en 2019 incorporamos este 6º pilar de manera oficial al esquema de nuestro modelo de negocio. La realidad nos demostró que ASG forma parte de nuestra organización, del despliegue de estrategia, de nuestra actividad diaria, de las decisiones operativas, de las relaciones con los diferentes grupos de interés. El Plan Estratégico ASG 2020-2025 es la culminación de esa integración, un plan con 4 líneas de acción principales. Primera, el compromiso ético, basado en los principios de transparencia y legalidad en la gestión, responsabilidad e integridad en la toma de decisiones y articulado a través del código de conducta. Segunda, ecoeficiencia, compromiso medioambiental centrado en aspectos críticos como contribuir a la descarbonización eficientando la producción, controlar y reducir nuestra huella ambiental y encaminarnos hacia una economía circular con la optimización de los recursos y la reutilización de los materiales. Tercera, cultura CIE, formando y empoderando, atrayendo y reteniendo el talento, fomentando la igualdad, la diversidad y el respeto. Cuarta, la escucha activa. Comunicación continua y proactiva con todos nuestros grupos de interés, promoviendo las relaciones honestas con todos ellos. 4 líneas de acción de un plan estratégico ASG desplegado en todas las plantas del grupo, a través de la implantación de un cuadro de mando ASG con 79 indicadores de report y control periódico y que compartiremos con vosotros próximamente. En definitiva, 6 pilares que sustentan un modelo de negocio sólido, coherente y resiliente que nos permite mirar al futuro con optimismo. Y por eso estamos hoy aquí, en este Capital Markets Day, para hablar de futuro, de nuestro futuro, y para hablar de nuestro compromiso de cara a los próximos años. Hoy lanzamos nuestro plan estratégico CIE 2025, un plan muy ambicioso que sin duda va a marcar un antes y un después en la historia de nuestro grupo. Si en 2020 se produjeron 75 millones de vehículos, se estima que en 2025 se producirán 96 millones, lo que supondrá un incremento de volumen del 28%. En ese mismo periodo de 5 años, tomando también como referencia el ejercicio 2020, las ventas de CIE crecerán casi un 50%, aumentará unos 20 puntos por encima del crecimiento del mercado, elevando de forma gradual nuestra cuota de mercado en todas las geografías. Por supuesto, siempre hablamos a igual tipo de cambio y a perímetro constante.
En 2025 superaremos el margen EBITDA sobre ventas del 19%, reforzando nuestra posición en el podio de los proveedores más rentables del sector. Esperamos invertir unos 1.000 millones de euros en el quinquenio, un CAPEX que representa alrededor de un 5% de las ventas y que se reparte de forma equitativa entre mantenimiento y proyectos de crecimiento. En línea con el plan fiscal presentado anteriormente, consideramos un desembolso anual por impuesto de sociedades de aproximadamente un 2% de las ventas. Con todo ello, estamos hablando de un nuevo CIE capaz de generar un flujo que durante el periodo del plan mantendrá un ratio de conversión del EBITDA en caja operativa de en torno a 65%. Un flujo de caja operativa y sostenible de aproximadamente 500 millones de euros anuales. 500 millones de euros anuales a partir de 2025, frente a los más de 300 millones generados antes de la pandemia. Insistimos una vez más en que todos estos compromisos están referidos a tipo de cambio constante y al actual perímetro del grupo. Y en ese perímetro, el cumplimiento de estos objetivos supondrá un desapalancamiento muy significativo durante el periodo que llevará la deuda a niveles de 0,5 veces deuda financiera neta EBITDA y que nos permitirá poder invertir hasta 1.500 millones de euros sin que el ratio deuda financiera neta EBITDA exceda las 2 veces al final del periodo del plan. 1.500 millones que pueden destinarse a cualquier tipo de operación corporativa. Adquisición de compañías, autocartera, compra de minoritarios, el foco y la decisión irán dirigidos a la mayor generación de valor. Como veis, este nuevo CIE supone mayor capacidad de generación, supone más tamaño, supone solidez financiera, supone rentabilidad sostenible, supone, en definitiva, estar en disposición de obtener el investment grade. Y antes de pasar ya al Q&A, me gustaría terminar diciendo que visualizo el 2025 como un año mágico. Será el momento en el que por fin se hará realidad nuestro sueño de que CIE Automotive se convierta en una compañía de 1.000 millones de euros de EBITDA y 500 millones de euros de resultado neto. Un sueño muy ambicioso que nos pondrá a prueba una vez más y que exigirá lo mejor de todos nosotros. Pero sin lugar a dudas, un sueño al alcance de un CIE que cuenta con todas las herramientas necesarias para hacerlo realidad, incluyendo la más importante de todas, los más de 25.000 trabajadores del grupo que nos convierten en una compañía única en el sector gracias a eso que formamos todos juntos, a lo que somos, un gran equipo. Somos globales. Somos ilusión. Somos integración. Somos tecnología. Somos sostenibilidad. Somos resolutivos. Somos eficiencia. Somos innovación. Somos humanos. Somos ambiciosos. Somos diversificación. Somos desarrollo. Somos cercanos. Somos familia. Somos futuro. Somos CIE. Bueno, pues empezamos con este Q&A, con todas las preguntas que nos estáis enviando y que mis compañeros están tratando de agrupar en bloques para tratar de no repetir. Recordad que podéis seguir haciéndonos preguntas a través de la caja de texto que aparece debajo de esta señal. Y nada más, empezamos, si os parece, directamente con las primeras preguntas que vayan llegando. Empezamos entonces. Por aclarar, cuando habéis hablado del sueño de 2025, de los 1.000 millones de EBITDA y de los 500 millones de resultado, ¿eso incluye el inorgánico? Bueno, hemos comentado, digamos, que a nivel orgánico teníamos 5 importantes objetivos. Hablábamos de las ventas, de un crecimiento muy superior al mercado, hablábamos de un crecimiento en márgenes hasta superar el 19%, hablábamos de un control de CAPEX muy importante, hablábamos de un pago de impuestos del 2% y hablábamos de una gran generación de caja en el periodo, más de 2.000 millones de generación de caja. Evidentemente, con esa generación de caja podemos abordar crecimientos inorgánicos y con ello conseguir el sueño de alcanzar un EBITDA de 1.000 millones y un resultado neto de 500 millones de euros. Así que, respondiendo a la pregunta, sí, el sueño incluye crecimiento inorgánico.
Seguimos entonces. En los últimos años, la tarta de ventas de CIE ha ido mostrando un mayor peso de los OEMs frente a los Tier 1. ¿Por qué ha sucedido esto? Y hablando de OEMs, ¿cómo os impactan las fusiones entre OEMs que estamos viendo? Esto, Lore, te toca a ti, creo. Bueno, pues efectivamente, las fusiones entre OEMs las estamos viendo, entendemos que es algo totalmente natural, que tiene sentido económico. Al fin y al cabo, vemos en los últimos años a los OEMs afrontando gigainversiones que de ninguna forma pueden conseguir retornar de forma individual. Así que esas alianzas, esas cooperaciones entre empresas, lo que tratan es de hacer rentables esas gigainversiones. Pero además es que no lo estamos viendo solo a nivel OEMs, como preguntáis. Lo estamos viendo en todos los niveles de la cadena de suministro. Lo estamos viendo en OEMs, lo estamos viendo en Tier 1 y lo estamos viendo en Tier 2. De hecho, yo creo que nosotros somos el mejor ejemplo de concentración en nuestro espacio del Tier 2. Por otra parte, preguntabas un poco por el peso de los OEMs en nuestra tarta de clientes. Y es verdad que han ido ganando peso. Diría dos razones. Por una parte, pensamos que la incorporación de Inteva Roof Systems en el año 2019, en el que vendemos directamente a OEM, ha influido en esa tarta. Y por otra razón, diría que tiene que ver con ese crecimiento intenso que estamos teniendo en mercados emergentes como pueden ser India, Brasil o México, en el que la figura del Tier 1 está muchísimo menos desarrollada y en el que vendemos directamente a los OEMs. Bueno, pues seguimos si os parece. No habéis mencionado la política de retribución al accionista a futuro. ¿Qué nos podéis decir sobre esto? Esa también me toca a mí, ¿no? Esa me toca a ti. Disculpar porque se me ha olvidado comentar el tema del dividendo, pero evidentemente vamos a continuar con la misma política de dividendo que, como todo el mundo sabe, es un payout de 1/3 del resultado neto. Como ya hemos ido hablando en nuestra exposición, el crecimiento del resultado neto va a ser muy importante en los siguientes años, con lo cual en el mismo porcentaje irá aumentando los dividendos. Y no olvidéis que siempre estamos focalizados en la rentabilidad del accionista y evidentemente podemos hacer, como hicimos en el año 2020, una recompra de acciones para volver a disminuir el capital, siempre y cuando entendamos que el mercado no recoge el valor real de nuestro proyecto. La siguiente pregunta dice así: llama la atención el menor nivel de CAPEX de mantenimiento en los últimos trimestres y eso os ayuda al objetivo de ratio de conversión de caja operativa. ¿Qué podemos esperar a futuro en relación al CAPEX de mantenimiento y al CAPEX de crecimiento? Y otra pregunta, ¿el porcentaje de CAPEX de crecimiento será diferente por geografías? También, Lorea, para ti, por favor. Bueno, yo creo que es un tema además que ya hemos hablado en los últimos trimestres. Somos conscientes de que el porcentaje de CAPEX de mantenimiento ha ido disminuyendo en los últimos trimestres. Varios motivos. Por una parte, vuelvo a mencionar la integración de Inteva en el año 2019, porque al ser un negocio mucho menos intensivo en capital que el resto de nuestros negocios Tier 2, pues afecta al porcentaje de CAPEX de mantenimiento. Tenemos también una decisión consciente, diría, de dejar de invertir o al menos limitar mucho la inversión en algunas divisiones, como pueden ser nuestras forjas alemanas de MCIE Europa. Y por último, creo que también influye esa sistemática de control de las activaciones que estamos desplegando. Con todo ello, ese 4% tradicional es verdad que se va quedando en el pasado. Jesús Mari nos decía hace un momento que vamos a invertir unos 1.000 millones de euros en el periodo de los próximos 5 años. Eso viene a equivaler aproximadamente al 5% de las ventas anualmente. En ese 5%, un poquito más de la mitad, entre 2,5 y 3 puntos, será la parte de CAPEX de mantenimiento y el resto, 2,5 puntos, será la parte de CAPEX de crecimiento. Ya sabéis que el CAPEX de crecimiento tiene que ver con nuevas expansiones, nuevas capacidades, y a la pregunta de las geografías diría que sí, que va a estar bastante concentrada, sobre todo en aquellas regiones donde vemos crecimiento muy intenso en los próximos años, como pueden ser pues, un India o un México. Seguimos, si os parece. Dos preguntas sobre electrificación. Primera, ¿cómo mitigaréis el hecho de que un coche eléctrico tiene menor número de componentes que un ICE? Y segunda,
¿es diferente vuestra estrategia de electrificación por país? Diego, por favor. Bueno, lo realmente importante para CIE no es comparar el número de piezas que tiene un powertrain de combustión interna frente a un powertrain eléctrico. Como hemos tratado de explicar en la presentación, realmente en el powertrain de combustión interna hay muchas piezas que realmente no hacemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es comparar el valor objetivo que tenemos en piezas que hacemos para el motor de combustión interna con el valor potencial que tenemos en las piezas que ya hacemos para el powertrain eléctrico y las que podemos hacer. De manera que comparar un todo con un todo no tiene sentido para CIE. Tenemos que comparar el ámbito de CIE en ambas propulsiones. Haciéndolo de esa manera, en cualquier escenario salimos ganando, con lo cual vemos muchas oportunidades a futuro ahí. Respecto a la estrategia en diferentes zonas geográficas, sí, tenemos estrategias diferentes en diferentes zonas geográficas, pero realmente es el mercado y el ritmo de electrificación el que lo marca. Nosotros estamos preparados tecnológicamente para seguir la demanda que se plantee, pero es la demanda y los clientes los que van a fijar el ritmo en las diferentes geografías. Siguiente pregunta. ¿Qué queda después del 19% de margen EBITDA? ¿CIE habrá alcanzado su máximo potencial de rentabilidad en el año 2025? Vaya preguntita. Bueno, los que me conocéis sabéis perfectamente que mi sueño es alcanzar el 20%. Te voy a contar un poquito cómo funciona esto. Cuando hacemos operaciones de M&A, generalmente integramos compañías con menores márgenes, con lo cual nos diluimos bastante. Eso ocurrió en el 2019, por ejemplo, con diferentes integraciones y caímos hasta un 16% de EBITDA. Entonces, el trabajo para generar valor de los siguientes años es incrementar ese 16% al 19%. Como antes he comentado, estos próximos 5 años vamos a generar mucha caja, con lo cual habrá operaciones de M&A importantes y volverá al mismo proceso, el proceso de reducir márgenes en un principio y luego generar valor aumentando esos márgenes. Perfecto. La siguiente pregunta dice, respecto al crecimiento, ¿qué crecimiento orgánico podemos esperar en el periodo? ¿Qué outperformance al mercado supone eso? ¿Es sostenible ese outperformance en el medio y largo plazo? ¿Y lo es en todas las geografías? Muchas preguntas. Adelante, Lorea. Pues Jesús Mari nos comentaba hace un momento cómo se espera que el mercado en los próximos años crezca aproximadamente un 28%. Eso sería pasar de los casi 75 millones de vehículos que se fabricaron en el año 2020 a los 96 millones de vehículos que esperamos que se fabriquen en el año 2025. Ese crecimiento supondría aproximadamente un 5% de tasa anual de crecimiento compuesto, pero las cosas no son tan matemáticas ni tan lineales y vamos a ver años de fuerte crecimiento como el del año 2021 en una recuperación post-pandemia y luego vamos a ver otros años de crecimiento más bajo. En ese contexto es en el que Jesús Mari nos decía en el guidance que nosotros vamos a crecer más, no ese 28, sino casi un 50%. Ese crecimiento que esperamos de nuestras ventas sería el equivalente a un casi 8% de tasa anual de crecimiento compuesto. Pero igual que decía con el mercado, tampoco nosotros vamos a ser lineales y matemáticos. Habrá años de más crecimiento, años de menos, años de más outperformance y años de menos outperformance al mercado. Lo que tienen en común todos los años es cuál es el escenario que está detrás. Y el escenario que está detrás es un escenario muy claro de consolidación de proveedores. Un escenario en el que nos vemos ganadores. Al final nosotros somos globales, somos multitecnológicos, somos capaces de reorientar nuestra oferta allá donde va la demanda. Somos capaces de invertir, tenemos la fortaleza financiera para invertir cuando el proyecto lo requiere. Así que, ¿qué voy a decir? Creo que somos exactamente lo que quiere el cliente. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué volumen de inversión estimáis que podríais acometer en M&A en el horizonte del plan estratégico y cómo se repartiría aproximadamente entre los distintos años? ¿En qué países o tecnologías os veis invirtiendo más en M&A?
Bueno, como hemos comentado antes, esa gran generación de caja va a hacer que a nivel orgánico el ratio de deuda financiera EBITDA esté en el torno de 0,5 veces. Si no nos queremos exceder de un ratio de deuda financiera EBITDA de 2 veces, tenemos 1.500 millones de euros para realizar inversiones corporativas, pero que la mayoría de ellas serán adquisiciones de compañías nuevas. Cuando hablamos de en qué periodos, bueno, pues realmente, como sabéis, nuestra historia ha habido años en los que no hemos integrado ninguna compañía y ha habido años en los que hemos integrado 3 o 4 compañías, con lo cual es muy difícil determinar en qué año concreto. Cuando hablamos de tecnología, pues evidentemente las tecnologías ganadoras, las tecnologías que más demanda van a tener en un futuro. Y cuando hablamos de zonas geográficas, aquellas zonas geográficas que tienen mayor crecimiento para los siguientes años. Si recordáis, en los guidance que hemos dado en el 2021 hablábamos de 2 aciertos estratégicos, ¿no? Uno era el tema de los techos a nivel tecnológico y el otro era el crecimiento que teníamos en Asia, tanto en China como en India. Y sí me gustaría comentar en el tema de India que nuestra filial MCIE pues tiene para los próximos años un crecimiento bestial de mercado y el nuestro por encima de mercado, y también un crecimiento muy importante en los márgenes para los siguientes años. La siguiente pregunta dice así: ¿un endurecimiento de los objetivos regulatorios y de emisiones en Europa o en otros países podría suponer un obstáculo a vuestro crecimiento? Íñigo, por favor. No, realmente el que haya un cambio y una aceleración de los objetivos y de los tiempos en los objetivos regulatorios marcados por las administraciones tendría una primera implicación sin duda en los OEMs, que van a tener que redirigir y acelerar sus inversiones. Posteriormente tendría una implicación en los Tier 1 que tienen un producto relacionado con esas regulaciones, que sin duda tendrían que acelerar su desarrollo de producto y generar productos con una nueva generación. Pero no es nuestro caso. Nosotros somos una empresa de proceso, nuestra innovación se focaliza en desarrollar unos procesos con la máxima excelencia y la máxima eficacia, pero no en generar nuevos productos con nuevas funcionalidades. Con lo cual, nosotros no estamos necesitados de hacer inversiones de ruptura ni ahora ni en el futuro para cumplir con la demanda de nuestros clientes, y tampoco depende de los ritmos de los marcos regulatorios. ¿Cuál es la estrategia de financiación del crecimiento? ¿Hay posibilidades de que se necesite una ampliación de capital? ¿Se plantea la venta de alguna división? Bueno, evidentemente pensar en una ampliación de capital en estos momentos pues es imposible, por 2 motivos. Por lo que antes decía, una gran generación de caja que evidentemente es suficiente para todo el crecimiento de los próximos 5 años, y en segundo lugar también porque, como sabéis, tenemos un núcleo duro de accionistas que no quieren abrir la mano a una ampliación de capital. Cuando hablamos de divisiones, tener en cuenta que en CIE tenemos 25 divisiones y todas ellas son rentables, por lo cual no nos planteamos la venta de ninguna división. Sí puede ocurrir que tengamos algún activo que no entra dentro del perfil de CIE, que podamos decidir a un precio razonable su venta, pero nada importante porque, como decía, las 25 divisiones de CIE, y eso es muy importante, son súper rentables. Siguiente, ¿qué podemos esperar en cuanto a la evolución del working capital? ¿Esperáis algún cambio de política? ¿Y cuáles son los niveles de factoring que asumís a futuro? Eso lo veré, te lo dejo a ti. No, pues la respuesta es no. No esperamos ningún cambio en la política de circulante. Como sabéis, por una parte tenemos el circulante neto operativo, eso lo gestionan las propias plantas, eso no incluye el factoring, y ahí tenemos muy claro cuál es la política y cuál es el objetivo. El objetivo es crecer intentando invertir lo menos posible en circulante, sin inversión significativa en circulante. Por otra parte, tenemos al Departamento Financiero Central, que es el que gestiona el factoring, un factoring sin recurso y un factoring en el que, bueno, yo tanto tiempo como llevo en CIE recuerdo que ha seguido la misma política, y esa política es factorizar como máximo 1/3 de nuestras cuentas a cobrar brutas.
Entonces, es posible que en los últimos años habíais visto que el factoring, el nivel de factoring en valor absoluto ha ido aumentando, pero no porque haya cambiado la política en absoluto. La política es la misma y esperamos que así permanezca a futuro. Sí. Siguiente pregunta, respecto a Inteva. Dice, integrasteis Inteva con menos del 9% de EBITDA. ¿Cómo va la integración casi 2 años después? ¿En qué niveles de rentabilidad está Inteva? ¿Tiene recorrido de mejora aún? Son muchas preguntas juntas. Ya te digo. Recordar todas es difícil. Bueno, pues me alegro mucho por esa pregunta, la verdad. Pues solo tengo buenas palabras para hablar de Inteva. Es obvio que hemos integrado una multinacional con una cultura completamente diferente a la de CIE, pero es verdad que en estos 2 años nos hemos dedicado, por una parte, digamos, a las mejoras operativas, tanto en Europa como en Estados Unidos, y luego integrando la cultura CIE. Ya sabéis, nuestro estricto control de presupuesto, nuestra disciplina financiera, nuestra estricta política comercial. Es decir, todas estas, digamos, mejoras que hemos podido hacer han supuesto más o menos una mejora de un punto porcentual año tras año. Todavía, evidentemente, nos quedan otros 2-3 años con mejoras importantes que iremos viendo y compartiendo con todos vosotros. Estamos en una mejora importante y creo que en breve plazo vais a ver una compañía con un EBIT de doble dígito, que es el mismo que tenemos en el resto del grupo. Y además, como antes decía Lorea, tenéis que entender que es una actividad, un negocio no intensivo en capital, con lo cual la generación de caja de Inteva es igual, similar al resto del grupo. Obviamente. Siguiente pregunta, dice, ¿hay riesgo de que determinadas tecnologías de vuestro portfolio desaparezcan por quedar obsoletas antes de lo previsto o canibalizadas por otras tecnologías? No, no vemos ningún riesgo de obsolescencia. Hemos intentado también en la presentación explicaros esta situación. Creemos que todas las tecnologías que tenemos ahora en el grupo tienen futuro y tienen un gran futuro. Es cierto que hay ciertas tecnologías que son ganadoras de una manera más natural, como pueden ser el negocio de techos, plástico, fundición de aluminio y estampación, porque al final son las tecnologías asociadas a los productos que van a demandar nuestros clientes en el coche del futuro. En otras tecnologías ya hemos desplegado un plan muy exhaustivo, tanto en la parte comercial como de producto y tecnología, para asegurar ese futuro, como son las tecnologías de forja y de mecanizado. Y también es cierto que hay alguna tecnología que quizás no parece tan ganadora, como puede ser la tecnología de fundición. Pero si miramos en que en ciertos lugares donde la electrificación sigue una velocidad muchísimo más lenta, como es en Brasil y en India, y en ciertos segmentos también de muy lenta electrificación, como son el segmento de vehículos pesados, creemos que el futuro es claro y con un espacio para nosotros sin duda muy importante. Estaba directa para Jesús Mari. Dice, ¿tienes equipo para afrontar el crecimiento orgánico del que habláis en el plan? ¿Y para el inorgánico? ¿Pueden los recursos humanos ser una limitación? No, limitación ninguna. Yo creo que tenemos un primer equipo maravilloso, que además es el equipo que va a ser responsable de asumir los nuevos retos, y tenemos un segundo equipo absolutamente preparado para asumir lo actual. Tened en cuenta que en los últimos años hemos trabajado mucho en el plan de sucesión en todas las áreas de la compañía. Y también tener en cuenta que tenemos un crecimiento inorgánico, que siempre integramos personas, y esas personas pueden ser claves también para el crecimiento de nuestro grupo. Última pregunta ha sido. Así que con este último bloque de preguntas acabamos el Q&A. Muchísimas gracias a todos por participar, por hacernos llegar vuestras dudas. Si alguien siente que alguna pregunta se ha quedado sin responder de forma completa, por favor, no dudéis en contactarnos, estamos a vuestra entera disposición. Bueno, entonces damos por finalizado este CIE Automotive Capital Markets Day. Gracias a todos, gracias al equipo de CIE Automotive por su comportamiento a la hora de hacer posible este evento. Gracias también a todos los que nos habéis acompañado en este streaming.
sin duda, hoy comenzamos un camino lleno de compromisos y lleno de sueños a alcanzar. Hoy comenzamos también el futuro juntos. Gracias.